continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Estamos en Tribuna Política, hoy en compañía de don Vladimir de la Cruz. Buenos días, don Vladimir. Buenos días, Isabel. Nosotros tratando aquí de crear análisis, de buscar un poco qué fue lo que sucedió en la semana durante la semana en el campo político, tratando de que el domingo realmente ya se da por sentado, ya domingo, no hay más tiempo que ese día para que usted tome la decisión si es simpatizante del Partido Liberación Nacional, de ir a las urnas a elegir a quien usted considere es su mejor candidato, la mejor persona para llegar a ostentar el puesto de ser candidato a la presidencia de la República por ese partido. Pues ya llegó el momento, 2 de abril, usted va a poder hacerlo y vamos a tratar de platicar un poquito con don Vladimir, realmente no lo que podría ser, sino lo que se está esperando, un poco lo que han venido hablando, crear un poquito de contexto en cuanto a este tema. Don Vladimir, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo se ve el panorama, el trabajo que se ha venido realizando, los candidatos? ¿Cómo lo podemos analizar los costarricenses? Bueno, a mí me parece muy importante, digamos, el proceso de la convención del Partido de Liberación Nacional, el proceso de la convención de la Unidad Social Cristiana, que son convenciones abiertas, como las llaman ellos, que eso significa que usan el Padrón Nacional Electoral, donde todos los costarricenses mayores de 18 años pueden llegar a presentarse a las urnas. Eso lo que significa es un acto extraordinariamente democrático, de amplitud, de apertura de esos partidos para pedirle opinión a todos los ciudadanos sobre sus candidatos que están disputando la candidatura oficial de presidente de esos partidos. No hay ningún otro partido en Costa Rica que tenga ese carácter de amplitud, porque después está el Partido Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario, que tienen un proceso similar pero más cerrado, es decir, cerrado, por eso se llaman convenciones cerradas, cuando solo participan los miembros de ese partido. Entonces tenemos un padrón abierto, todos los ciudadanos, un padrón cerrado, solo los miembros de un partido. En este sentido, las convenciones de liberación y de la unidad son extraordinariamente democráticas, confirman, afirman, consolidan, le dan solidez al proceso democrático nacional. Es un reto para estos dos partidos presentarse de esa forma, porque están poniendo en evaluación ante todos los costarricenses a sus candidatos internos. Pero al mismo tiempo es un mecanismo muy especial, muy destacado para evaluar de alguna manera proyección de ese partido y de ese posible candidato que salga frente a todo el electorado, ¿verdad? Entonces ahí, y les permite afinar, porque van a tener un resultado de todo el país, afinar donde hay huecos muy grandes de gente que no vota, y donde hay apoyos muy importantes, ¿verdad?, en comunidades, porque en el periodo que sigue al 2 de abril, ya el lunes 3 de abril, ese partido Liberación Nacional, con un candidato, que va a haber un candidato presidencial, ya con ese resultado nacional va a poder empezar a precisar las debilidades que tienen en todo el territorio costarricense con miras a febrero del 2018. Igual va a suceder con el PUSC. No así con el Libertario y con el PAC, que solo van a medir en todo el territorio nacional sus miembros. Bueno, eso le da también potencialidad y posibilidad de ver dónde deben fortalecer ellos más, dónde ellos de alguna manera están, dónde están ellos con alguna debilidad importante para desarrollar actividades partidarias.
Este es parte de los mecanismos de selección o escogencia de candidatos presidenciales que están establecidos. La otra forma, que es la más clásica, son las asambleas nacionales de los partidos, alrededor de los cuales se regulan por el Código Electoral. La situación de las convenciones se regula por los estatutos internos de los partidos con apoyo al Código Electoral, pero digamos la forma clásica es la Asamblea Nacional, 70 personas representando 10 cada provincia que escogen quién es el candidato. El resto de los partidos lo hace de esa manera. ¿Democrático es democrática la Asamblea Nacional? Sí lo es, porque ese es el mecanismo establecido en nuestro sistema electoral, solo que desde el punto de vista de la participación ciudadana, más democrática es la convención que la Asamblea Nacional. Pero en esencia son procesos iguales, con un resultado igual, que van a tener un candidato presidencial. ¿Qué sucede cuando viene un proceso de convención como el que hemos tenido con Liberación Nacional, que hemos venido viendo, observando, y hasta lo hemos invitado aquí a sus candidatos internos? Tenemos una situación de confrontación entre ellos, ¿verdad? Esa confrontación a veces resulta un poco dura, de pataditas, de golpes bajos, de golpes a la nariz, etcétera, entre ellos. Eso es, digamos, normal en un proceso de lucha política electoral. No, la lucha política electoral no es un camino de pétalos de rosa, también tiene sus espinitas. Entonces, en ese sentido, que hayan dificultades no quiere decir que es un partido en crisis. Que haya contradicciones entre los candidatos no quiere decir que sea un partido tampoco en crisis. La dificultad aquí puede venir cuando uno de esos candidatos ha dicho públicamente, en uno de los debates, que a los otros candidatos que salen derrotados no los quiere sumados a su movimiento una vez que termine la elección, en caso de que él gane. Eso me parece a mí que es un error de bulto, un error grueso. ¿Por qué? Porque al final todos representan el mismo partido. Al final todos, aunque no quisieran votar por el ganador, tienen que ir a votar por su partido. Si no, ¿para qué son candidatos de ese partido? Es que eso le iba a preguntar, don Vladimir. Desde el inicio, sobre esta mesa de trabajo se ha hablado y se dijo, señores, si todos se están tratando como hermanitos, no, como que no se estaban golpeando, como que todos estaban muy bien, tratándose bien, buscando todos en pro de que sabían que se necesitaban, que al final del camino, después del 2 de abril, se iba a requerir esa unidad entre todos para sacar adelante, si querían llegar a la presidencia en febrero del 2018. Sin embargo, ya en uno de estos debates, nombres y apellidos, el señor Antonio Álvarez de Santi dice: no quiero ni al señor José María Figueres ni al señor Sigifredo Aiza conmigo. Resta eso al discurso de ir hacia adelante en unidad como con el partido. ¿En qué puede influir? ¿Simplemente en los votos? O, por ejemplo, el número de personas que apoyan a un candidato como José María Figueres o el número de personas que apoya al candidato Sigifredo Aiza podrían tomar, aunque sean con ese corazón que ellos dicen tan apegado a un partido, una decisión de no votar por el partido si no me apoyan al candidato de mis amores? ¿O simple y sencillamente usted cree que los liberacionistas tienen la sangre totalmente verde para decir no importa quién voto por Liberación? El arte del triunfo electoral es la suma. Sumar, sumar y sumar. Perfecto. Y sumar votos, sumar voluntades, sumar personas alrededor de un partido y un candidato. El que tenga esa capacidad, esa inteligencia, esa capacidad emocional de poder sumar, es el que tiene más posibilidades de ganar. Obviamente que así es. Si en un partido político hay que entender que esto es como un grupo de personas, pongámoslo como una familia, donde en una familia puede haber perfectamente divergencias, puede haber opiniones distintas, puede haber oposiciones opuestas totalmente, no solo distintas, sino opuestas radicalmente, pero al final el conglomerado familiar opera como una familia. Sus miembros se protegen, sus miembros se ayudan, sus miembros se colaboran, todo el mundo trata de sacar adelante a sus miembros, se protegen entre ellos, se protege a los más débiles, se le da margen para que surjan y fortalezcan
sus capacidades y habilidades. Un partido político, hay que entenderlo, tiene ciudadanos que responden a distintas raíces, de dónde vienen, de cómo se han formado, de cómo se han educado, de cuál percepción tienen frente a la realidad nacional. Esa taza que usted tiene ahí con cafecito, que dan aquí muy rico, usted la ve desde su ángulo y yo la veo desde el ángulo mío y la podemos estar viendo de manera diferente, y es la misma taza. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, igual en los partidos políticos, hay diversidad de opiniones. En una confrontación como la que ha tenido Liberación Nacional, en la convención ha habido diversidad de opiniones. Opiniones a veces muy opuestas. Pero una vez resuelto el problema de la convención, una vez que los liberacionistas van a votar, debe haber entonces una unidad de acción respecto a quien gana. Ganó uno de los cuatro, debe haber entonces una unidad política de acción, todos con el ganador. ¿Para qué? Para que en ese marco todo el partido se prepare hacia la elección de febrero del 18. Igual será con el PUS, igual será con el PAC, igual será con el Movimiento Libertario, igual con aquellos partidos que resuelven contradicciones en asambleas nacionales. El Frente Amplio tiene 2 candidatos que va a resolver en Asamblea Nacional. Cuando se resuelva allí, todo el partido tiene que unificarse alrededor de ese candidato. De esa manera es como se actúa en política. Aquí uno no puede excluir. Si uno excluye, resta. Y si uno resta, está perdiendo. Uno no puede decirle, mire, Isabelita, usted no me apoyó a mí, usted no la quiero para mí. Es más, yo que la cuestiono a usted, no me gusta a usted, su persona, su personalidad, actos suyos del pasado, pero no la quiero conmigo. Yo pienso que ese ya es un error, porque en este momento son candidatos aceptados por Liberación, públicamente aceptados, y lo que hacen es, y además van a tener un resultado electoral de votos el domingo, y no podría decir uno que por sacar un candidato tampoco resta todos los votos de ese candidato, pero sí crearía un cisma. Es natural que así suceda. Yo creo que lo que corresponde en buena conciencia a este partido Liberación o a cualquier otro es que al resultado de su convención los perdedores se sumen al ganador. Sucede igual en los procesos electorales nacionales. Sí. Cuando viene la elección nacional, hay un ganador el primer domingo de febrero de cada 4 años. Inmediatamente en la noche, cuando ya se anuncia la tendencia de gane de ese, generalmente todos los candidatos que han perdido inmediatamente salen a felicitar al ganador. Y muchos se ponen incluso a la orden del nuevo gobierno para lo que el partido y los candidatos puedan contribuir a hacer, porque a todos nos interesa que el gobierno salga bien. Porque si el gobierno sale mal, nos va mal a todos. Nadie puede estar deseando que a un presidente le vaya mal o a un partido gobernante le vaya mal. Igual sucede con un partido político, ¿verdad? Puede ser que no nos guste quién ganó, está bien, puede no gustarnos, pero ganó. Ese es un resultado. En democracia, nosotros tenemos que aceptar los resultados. Si estamos en un juego democrático donde hay elecciones y donde hay posibilidad de cambiar o hay posibilidad de elegir y aceptamos esas reglas, tenemos que aceptar sus resultados. Si yo participo en un proceso electoral, aceptando que hay un proceso para escoger candidatos, si yo pierdo, tengo que aceptar que pierdo. Si gano, quienes han perdido conmigo tienen que aceptar que yo gané. Esa es la democracia. Si eso no funciona así, quienes no aceptan eso no son demócratas, son falsos demócratas. Don Vladimir, 4 precandidatos del Partido Liberación Nacional, ya realmente pasado mañana, la convención del partido. Durante varios meses hemos seguido la información, les hemos dado seguimiento a todos. ¿Cuál es el panorama que se vislumbra conforme lo que hemos visto, hemos escuchado al domingo? Mucha fuerza, mucho trabajo. ¿Cómo va a estar, cómo ve usted ese panorama en cada uno de esos precandidatos? No sabría decirle con certeza, digamos, la fuerza que cada candidato de estos tenga internamente en Liberación, si eso es lo que me está preguntando. El reto que tiene planteado Liberación es mover lo que ellos llaman el voto
duro liberacionista. Ese voto duro liberacionista es aquel que se ha manifestado principalmente en las elecciones del 2014, cuando era candidato Johnny Araya en la primera vuelta, que sacaron 500,000 votos, pero en la segunda vuelta sacaron 300 y pico mil, y los votos que se movieron para elegir alcaldes, que fueron casi 400,000. Entonces, Liberación se mueve justamente con esa cifra, de que esos son como la gente fiel al partido, que ha votado por el partido en las duras y pésimas condiciones de la campaña del 14, cuando se quedaron sin candidato, y en las elecciones municipales, donde recuperan al partido, le dan presencia, logran ganar casi 50 municipalidades, y después por las alianzas políticas logran ganar 55 consejos municipales, etc. Ese es el Partido Liberación Nacional, y ellos están apostando a tratar de mover ese electorado. De ahí para arriba todo es ganancia. De ahí para abajo no es que sean pérdidas, pero ellos se mueven con que, me parece a mí, estarían esperando que haya entre 150,000 y 350,000 votantes. Esa es más o menos la cifra que ellos pueden estar esperando que se maneje si es una elección que mueve principalmente a los liberacionistas. Si llega un poco más de gente, pues sí, hay, para ellos es ganancia, porque ya saben que tienen esta base ya hoy, 2 de abril, para el 4 de febrero del próximo año. Es decir, ya eso es un empujón, eso es tener un piso, tener un montón de graditas adelante de otros que no tienen esa medición. O sea que ahí van sumando cualquier otra situación, lo que hace es irle sumando el que quiera llegar, que no esté dentro de ese grupo que ya... Acuérdese que en política el arte del triunfo es la suma. Sumar, sumar y sumar. Habría que ver hasta dónde y cómo les va a los políticos. Y en sumar, sumar y sumar no se puede despreciar nada. Por eso le digo, habría que ver cómo les va sumando. Ni se pueden despreciar espacios. Hay candidatos, a mí me hace mucha gracia, que desprecian medios de comunicación porque consideran que son pequeños, especialmente en radio, que son esos llamados medios alternativos, ¿verdad? Entonces no les pagan publicidad, no les ayudan, a veces hasta se niegan a una entrevista con un medio de comunicación pequeñito, esperan nada más tener el cubrimiento de grandes medios de comunicación, lo cual es un error, porque cada medio de comunicación, radial, televisivo, impreso, tiene su núcleo, su nicho, como se dice, de lectores, de oyentes y de televidentes. Y aunque sean poquitos, a esa gente también hay que llegarles. Y esto vale no solo para aquellos que son de carácter nacional, sino para los regionales. Por supuesto. Porque en las regiones probablemente un medio regional puede ser potencialmente más fuerte que un medio nacional. Definitivamente, y por eso decimos, aquí el tema es, habría que ver cómo le va a los políticos con el tema de las sumas. Quizás son más hábiles restando y dividiendo que sumando en algunos casos, ¿verdad? Pero vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a analizar otros puntos más de lo que podría darse este 2 de abril. Ya regresamos. Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Un mensaje de Diario Extra. Ella es Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Hoy entendemos la sexualidad como un asunto de familia. Hoy entendemos la sexualidad como una expectativa de unión para las parejas. Hoy queremos que reine el amor en cada lecho marital, que no se busque afuera lo que tiene que florecer en casa.
Hoy queremos que el amor reine en todos los rincones. Yo soy el doctor Mauro Fernández y le invito a usted y a su familia para que nos acompañe todos los lunes a las 7 de la noche acá en Extra TV. Adrián Alvarado lo espera con lo mejor de las pasarelas, conciertos y entrevistas en su programa Fiesta TV, sábados 10 de la noche. Muy bien, estamos aquí nosotros platicando realmente de muchas de las cosas que se dan y que a nosotros nos sorprenden en el tema de la política. Casi siempre imaginamos muchas veces las cosas, y retomando ese tema que don Vladimir aborda antes de la pausa, que es como muchas veces en política algunas personas se engañan y toman decisiones que a veces no suman, para utilizar bien el término, no suman. Entonces, efectivamente, se le da mayor importancia a algunos medios o algunas personas y no necesariamente, o algunas actividades, porque, por ejemplo, en política muchas veces alguien dice, no voy a ir al programa porque tengo que asistir a una reunión, no voy a ir al programa porque me están esperando en tal lugar. Y entonces, lejos de llegar a una cantidad de gente mucho mayor, se quedan con un número X de 15, 20 personas o 50 personas. Entonces, ¿hasta dónde puede sumar esto? Donde realmente lo único que a veces hacen es como pasar la página así como, o jugar de muy sexys. Eso lo entiendo. Hay gente que está en una pasarela política, por supuesto que sí. Juegan así, y andan en tanga sexy, o sin tanga, desnudos, nudistas, de todo, ¿verdad? Es increíble. Se presentan en la pasarela política, o a veces andan muy abrigaditos, ¿verdad? Sí. Entonces, si alguien no viene a un programa por aducir que hay una reunión a 2 días de una convención, me parece a mí que lo que está demostrando es que tienen una situación de crisis que debería atender la parte organizativa del partido para no atender una reunión que tiene una proyección mayor, obviamente, de televidentes. Es decir, nosotros, para quienes nos están viendo y escuchando, tecnológicamente, este programa, inmediatamente, como se está viendo en este instante, nosotros podemos saber cuánta gente la está siguiendo, cuántos miles, porque son varios miles los que diariamente ven el programa al instante. No han bajado de 5,000 y pico y han llegado a 14,000 en términos inmediatos. Entonces, en este momento, esa es una proyección del programa. No quiere decir que todos los que nos ven a nosotros estén de acuerdo con nosotros, pero de alguna manera se informan, y al estar informados pueden tener mejor posibilidad de tomar decisiones. Entonces, cuando aquí se invita a un dirigente político que de pronto dice, no puedo llegar al programa porque tengo que atender una reunión con 15 personas, está bien, eso es válido. Y está en su derecho. Es válido y está en el derecho y en la urgencia de atender una situación de gente que el día domingo tiene que estar trabajando con ese candidato, ¿verdad?, para atender aspectos operativos de la elección. Eso está válido, pero desde el punto de vista de proyección de imagen, de pronto era más importante venir aquí que ir ahí y haber mandado a otro que pueda resolver los problemas operativos, logísticos o de organización a la reunión. Son los detalles que a veces cuesta mucho medirlos y eso, pero así opera. Lo peor es cuando la persona que está invitada, que puede ser un candidato, desprecia el medio. Y entonces ya no llego porque sea de gran figurón, de gran vedette, y entonces siente que ya no necesita y que en esas circunstancias, ¿para qué va a ir a perder tiempo ahí, verdad? Y entonces ahí el que está perdiendo es él, la persona, ¿verdad? No tiene importancia y sentido. Nosotros, en el caso nuestro, pues no hemos tenido esas bajas de esa manera, ¿verdad? La verdad que no. Estamos explicando situaciones que se producen. ¿Cómo muchas veces se dan este tipo de cosas previos a una campaña y hasta dónde? Porque aquí hay cosas que sí es importante y muy valiosas comentarlas. En una campaña X, por ejemplo, casi siempre los candidatos en la elección de febrero, ¿verdad?, que no son la convención, sino en la elección de febrero,
acostumbran a visitar ese candidato de diferentes partidos, o los candidatos de los diferentes partidos tienen como una agenda para llegar a los diferentes medios de comunicación. Pero sucede de que por A o por B alguien se atrasó un poquito, eso no importa. Pero ya el tiempo de la otra persona, está, quizás llega cuando hay otra persona que ya le corresponde y dice, saquen a esa persona para entrar yo porque yo no entro con esa persona. Bueno, eso ha pasado, ¿no? Eso se ha dado y se da. Y señores... Bueno, en este programa no. Pero... En este programa no estamos hablando de las visitas a los medios de comunicación. Entonces, eso se ha dado. Y se ha dado de una manera clara y contundente. ¿Hasta dónde puede un político creérsela a ese nivel de decir, saquen a ese para entrar yo? ¿Hasta dónde llega eso? ¿Se puede? Isabel, sí, se la creen, claro. Así de esa forma. ¿Realmente una persona puede creerse eso? Sí, así es. Lamentablemente hay gente que se endiosa, hay gente que sus ayudantes le echan incienso y chirraca y humitos y aromas y un montón de cosas, y entonces se cree así envuelto en una nube celestial, y entonces de veras pierde la perspectiva de esa realidad. Y evita, digamos, mezclarse, digamos, con los leprosos políticos de la paz, ¿verdad? Y entonces él prefiere ser así como el inmaculado. Hay gente que opera así, de una manera muy estúpida, pero hay gente que, para ser estúpido hay nada más que actuar. Don Vladimir, ¿hasta dónde influye de forma negativa ese sentimiento de triunfalismo en las campañas políticas? Yo no creo que influya de manera negativa, porque los líderes políticos, los candidatos deben dar esa sensación, deben provocar esa sensación, deben provocar esa seguridad de triunfo. Sí. Usted no puede hacer una campaña derrotista pensando que va a perder, porque entonces pierde. Usted tiene que pensar que va a ganar y tiene que infundirle a sus simpatizantes, a sus adherentes, a la gente que está confiando en usted, que van a ganar. Sí, vamos a ganar. Por supuesto. Pero sucede de que hay algunos... Y los partidos políticos deben actuar igual. Es como... para la elección de febrero del 2018, usted oye candidatos, precandidatos en diversos partidos que dicen que va en segunda ronda. Perdedores todos ellos. De una vez. Porque están perdiendo. Están imaginándose además de que ellos van a ser uno de los posibles en la segunda vuelta. Ya perdieron en la primera y están pensando que pueden ganar la segunda. Son perdedores. Ok, vea a dónde le digo la manera negativa para ver si nos ayudamos aquí con este tema. Comprensivo y aceptado es ese punto de vista. Hay candidatos que, como bien usted menciona, los endiosan. Y entonces le dicen, llegamos a Zapote caminando. Esos términos usted los escucha. Llegamos caminando, es más, es tal el volumen de gente que le sigue, que va a ir a votar por usted. Tranquilo, no se preocupe que usted llega. Y entonces la persona se confía en que van ganando y que tienen mucha gente y que lo siguen y que esto y que lo otro, y al final se llevan la sorpresa del siglo, que ya ha pasado. Ese aire de triunfalismo, de yo soy el ganador y a mí nadie me va a alcanzar porque los números me dan para eso y repartir, ¿hasta dónde realmente le ha dado un estate quieto a algunos políticos? Diciéndole en un momentito, usted tiene que creérsela y quizás ese discurso dárselo, pero trabajar como si estuviera perdiendo. No, yo no diría que la gente trabaja como si estuviera perdiendo. La gente trabaja con posibilidad siempre de ganar, pensando que va a ganar. No importa si en la realidad no va adelante, ¿verdad? Lo importante es que el candidato en sí mismo no se autoengañe, no se deje engañar. Sabe que tiene dificultades, sabe que puede estar en el segundo o en el tercer lugar de quienes están disputando, pero debe trabajar con un ánimo de infundirle coraje, valor, entusiasmo a sus miembros para que den la mejor pelea con ánimo de ganar. Si pierden el resultado electoral, ganaron. Sí. ¿Qué es lo que gana un elector cuando pierde una elección? Además de la experiencia. No. Ganó cada ciudadano que votó por su candidato porque creyó que ese era el mejor candidato. Si yo voto por usted, Isabel, creyendo que usted es la mejor candidata y usted pierde, yo no me siento defraudado ni perdedor. Yo dije, yo gané porque yo le di
el voto a la persona que yo creía que era el mejor candidato, Isabel Espinosa. No ganamos, en la próxima. Pero por ahora yo me siento satisfecho, yo no sentí que yo perdí. En una ocasión, Daniel Oduber, en una campaña electoral, puso un eslogan. Era algo así, con usted al poder, o Daniel Oduber al poder, algo así era, pero era un poco así, ¿verdad? Entonces, esa era un poco de imagen de usted va con Oduber al poder, ¿verdad? Esa era más o menos la imagen que jugaba. La otra era lo incluyes dentro ganar, ¿verdad? Es decir, la de que iban a ganar. Entonces, eran elementos muy fuertes, y eso valía. En ese caso ganó, también en una elección perdió, pero en ese caso usted al poder con Daniel Oduber, así era la consigna. Entonces, eso son las sensaciones de fuerza. No hubiera ganado. La gente que vota por Oduber se siente poderosa, al final votó por su mejor candidato, lo que fuera. Yo creo que este es el punto, es decir, nosotros no estamos perdiendo, porque aquí el escenario es 100%, pero está dividido en candidatos y en resultados. Entonces, gana quien cree que ganó correctamente votando por el personaje que debía votar correctamente, que creía que merecía el voto de uno. Eso es lo importante. Entonces, yo gano emocionalmente. Si yo le doy el voto a A y A gana, pues gano doble. Si A no gana, gané yo, porque hice lo correcto, actué de manera correcta con mis convicciones, con mi manera de ver, con mi manera de apreciar y valorar al ciudadano al que yo quiero darle los votos. Y me siento bien dándole los votos a esa persona. Y en ese sentido yo estoy ganando. Excelente. El resultado electoral es la suma de todos esos pequeños ganadores individuales. Y entonces vemos a ver cuál, ahora sí, dentro de ese concepto, quién ganó más. Y al final, como todos ganan, usted que vota por un candidato, yo que voto por otro, y el otro que vota por otro, y el otro que vota por otro, en 4 candidatos que tiene un partido, si todas las personas están ganando con cada uno de esos candidatos, el partido gana. ¿Me explico? Porque suma todas las voluntades ganadoras de cada uno. Esto es lo esencial, esta es la clave de un proceso políticamente como debemos entenderlo y emocionalmente como debemos abordarlo. Al final el partido va a tener 4 candidatos, 4 resultados, grupos de ciudadanos que votaron por cada uno de ellos, todos son ganadores respecto a su candidato, todos suman en un solo partido, en este caso Liberación Nacional, después será la Unidad Social Cristiana, y el partido debe entender que está ganando emocionalmente con todos esos que votaron por sus candidatos internos. Ahora lo que les resta es sumar esas voluntades alrededor del que gana. Y ahora sí, pero ese que gana también tiene que tener la capacidad de enamorar de mejor forma a esos otros que estaban enamorados con los otros candidatos, ¿verdad? Porque aquí es, voy a usar un refrán machista, español, pero vale igual para las mujeres. Mal de mujer, con mujer se cura. Mal de hombre, con hombre se cura. Diríamos entonces en igualdad de sexos. Igual aquí, en política, ¿verdad? Murió un candidato porque perdió, de ahí hay que sustituirlo con otro candidato. Don Vladimir, hay un tema que realmente es valioso ponerlo sobre la mesa, y es el tema, como usted dice, de esos que van a votar por esos candidatos definidos, no importa quién sea. Pero también hay algunos que van a las urnas y quizás a modo de chota hacen dibujitos, y no sé en qué momento les da tiempo de que hacen dibujitos o pegan papelitos ahí, ¿verdad?, dentro de la papeleta. Inclusive algunos dejan el voto en blanco, otros lo anulan con diferentes líneas. ¿Hasta dónde, digamos, podríamos pensar a futuro en que algunas de las cosas, y creo que hay una propuesta que usted había hecho en cuanto a lo que era el voto en blanco, que sería importante que conozcamos los costarricenses qué pasa con esos votos? Porque no solo es hacer la chota de los dibujitos, de anular el voto o decir voy a la urna pero dejo mi voto en blanco. ¿Qué significan esas cosas realmente para una elección? Primero, la persona que va a votar, ya eso es un acto importante. Está participando del proceso de votación. Fue. Si a la hora de tener una papeleta con 4 candidatos
donde no hay una papeleta, una casilla en blanco, ¿verdad? Y no le gusta a ninguno, puede optar por no votar por ninguno, ¿verdad? Abstención dentro del proceso electoral, voto en blanco se llama, o puede votar por todos anulando su voto, ¿verdad? Eso lo que está expresando es que en ese proceso, si es interno de un partido, no le gusta a ninguno de los candidatos de ese partido. El ciudadano, miembro de ese partido, fue a votar y dice, de los 4 no me gusta ninguno. Pero fue a votar, manifestó su oposición, pero su voto. Solo que ese voto no tiene ningún valor en el resultado electoral. Igual pasa en las nacionales. El ciudadano que va a la urna y marca todas las casillas, no importa si con una X o le pone un muñequito o le pone caricaturas o le pone stickers o lo que sea, en el fondo está diciendo no me gusta ningún partido ni ningún candidato, ¿verdad? Y no tiene otra opción, porque la otra opción sería votar en blanco para expresar esa opinión de que ninguno le gusta, ¿verdad? Pero ese es un voto que a mi modo de ver es un voto consciente, es un voto de gente que participa del proceso electoral activamente. Debiera tener valor ese voto para que sume en el resultado electoral, para que sea tomado en cuenta dentro del resultado electoral. En nuestra legislación electoral esos votos no tienen ningún valor, por eso se dice que los resultados son sobre los votos válidamente emitidos. Aquellos que son nulos o votos en blanco no juegan, ni se le suma a ninguno, ni le resta ni le suma a nadie, ¿verdad? No juegan sencillamente, se toman como una estadística. Cuando estuvimos en la Comisión de Notables, yo sí propuse que ese voto en blanco se tomara válidamente, porque al tomarse válidamente le da una opción al ciudadano de ir a votar rechazando todos los candidatos y todos los partidos, si esa es su opinión, porque no le gusta a ninguno, ¿verdad? Y haciendo que ese voto en blanco tenga un peso electoral, con lo cual hace más difícil el resultado electoral, porque al sumar el voto en blanco aumenta el número de votos válidos, válidamente emitidos, y obliga a que el 40% sea más difícil de sacar. Entonces, eso obligaría a que los partidos políticos tengan que hacer un esfuerzo más grande para que no hayan votos en blanco, ¿verdad? Pero aquellos que son abstencionistas totales, que no van al proceso electoral, tengan una opción de ir a votar. Porque si el abstencionista total, el que no va al proceso electoral, que no vota del todo, tiene la opción de ir a votar en blanco, de pronto ese abstencionismo del que no vota totalmente, de pronto va y se manifiesta votando en blanco. Eso podría potenciar más, ¿verdad? Entonces, eso juega de esa manera. El voto de los que no van a votar puede tener muchas formas, desde el enfermo que está en un hospital que no puede ir a votar, en fin, de las dificultades de los adultos mayores que a veces les cuesta desplazarse. Podrían operar cosas familiares como esta. Mi abuelito, que es del partido tal y yo soy del otro partido, no lo voy a llevar a votar. Y no lo dejaron engavetado, ahí va. Esas cosas crueles que pueden suceder. Y entonces esas personas mayores las castigan a veces no llevándolas a votar, ¿verdad? Porque no comulga con el color que yo probablemente comulgo. No, porque digo, uno como persona mayor y personas mayores con dificultades pueden ir a votar asistidas sí, por algún familiar, pueden hacer el voto público, donde se protege también la voluntad de esa persona mayor, de decir, mire, yo vengo a votar, no quiero votar en secreto, quiero votar en público para que no me alteren el voto. Y ahí ante la Junta Electoral puede votar en público por la persona que él quiere, aduciendo alguna dificultad de edad, de discapacidad, de lo que sea. Hay maneras de garantizar el voto. Muy bien. El voto secreto, digamos, es una protección a la intimidad de la conciencia, pero el voto público es un acto de conciencia también de alguien que tiene alguna dificultad para expresarlo de manera secreta. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos. Manténgase enterado del acontecer de las diferentes disciplinas deportivas. Más Deporte TV, sábados, 1 de la tarde, aquí por Extra TV.
¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300, extensión 109. Le informamos las 24 horas, los 365 días del año. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Porque Salud y Algo Más nació para cuidar su salud, su educación y por supuesto su familia. Nos vemos todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde con los mejores especialistas. Los esperamos por Extra TV, Canal 42. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Muy bien, continuamos en Tribuna Política y realmente quisiera hacer un paréntesis, tomar un espacio de Tribuna Política, porque creo que desde el día de ayer hemos estado escuchando lo que sucede en Venezuela. Realmente hay muchas voces que alertan, otras que se quejan, se escuchan los pronunciamientos en el mundo. Costa Rica no está ausente de la situación. Y pues aprovechando que tenemos aquí con nosotros en Tribuna Política don Vladimir de la Cruz, que fue embajador en Venezuela y que realmente pues maneja de forma cercana el tema de Venezuela, yo quisiera hacer un paréntesis en la política nacional para que ustedes nos acompañen y realmente podamos conocer qué es lo que está sucediendo desde la óptica de un ex embajador y pues un analista político de carácter internacional como lo es don Vladimir, para que logremos comprender qué es lo que se está dando, por qué se están dando las cosas, qué es lo que está sucediendo con los pronunciamientos en Costa Rica, el tema del Frente Amplio, algunos diputados que no votaron, pero en fin, don Vladimir, ¿qué está sucediendo en Venezuela? Sí. Para empezar, usted y yo andamos hoy rojos. Rojitos, ¿verdad? Rojos, rojitos, así dicen los chavistas en Venezuela. No tenía idea que íbamos a hablar de esto, pero... No importa, no importa. En todo caso, con mucho gusto. Y el rojo fue... no fue adrede. Pero, en todo caso, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Es muy simple. En Venezuela se instauró un nuevo gobierno allá por 1999, que fue el del presidente Chávez, que resultó de una protesta popular contra los partidos que venían gobernando en Venezuela. En ese momento Chávez ganó con un abstencionismo muy alto en las elecciones, pero ganó. Convocó a una asamblea constituyente, que fue muy exitoso el proceso constituyente. Redactaron una nueva constitución, con lo cual le cambiaron el nombre a Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Desde el momento en que Chávez asume en el 99 hasta el momento de su muerte, allá por el año 2013, 2014, por ahí, Chávez hizo 16 procesos electorales. Se estableció una dinámica electoral en Venezuela muy fuerte, muy sólida, donde había elecciones separadas de presidente, de diputados, de alcaldes, de gobernadores, y como eran separadas y iban una tras otra, hubo 2 referéndums, en fin, hubo un proceso electoral muy fuerte. De esos 16 procesos electorales, o esa cantidad enorme de procesos,
Chávez prácticamente ganó todos, excepto un referéndum. Siempre ganaba con una distancia muy grandota respecto a sus opositores. La oposición en un momento determinado, ya por el año 2006, tuvo un error político, que fue no participar en elecciones legislativas. Como si aquí en Costa Rica todos los partidos en protesta dijeran no vamos a participar en una elección de diputados. Pero en materia política no hay espacios vacíos. En materia política lo que alguien deja de llenar, lo llena otro. Si la oposición, todos los partidos opositores de Venezuela, en un momento determinado dicen no participamos con diputados, esa Asamblea Nacional la ganó solo Chávez, todo el chavismo. Así funcionaron hasta el 2010. Entonces en el 10 vuelven a participar y ganan 40 y pico diputados de 160 y pico. Ya tenían una representación parlamentaria, eran una fuerza minoritaria. Chávez ganaba poder ejecutivo y ganaba poder legislativo mayoritariamente. Pero Chávez se muere como todos los mortales que hay en el mundo. Y la última elección en que participa Chávez derrota a Enrique Capriles por 26%. Eso fue en octubre de un año. Las elecciones se hacen siguientes después de la muerte de Chávez en abril del siguiente año, hace 3 años. Y el candidato que queda es Maduro, el actual presidente de Venezuela, que entró irregularmente al proceso electoral, porque no era el vicepresidente de Venezuela. Chávez dice que él desea que sea Maduro el presidente, y entonces en el interín de la muerte de Chávez lo nombran presidente designado, que no era una figura existente en la Constitución de Venezuela, para que él pudiera gobernar 3 meses o 4 casi, y sobre eso montara su campaña electoral. Efectivamente, viene el proceso electoral, gana Maduro contra el mismo Capriles que se había enfrentado a Chávez, y Maduro gana por menos del 1%. Así como Chávez había ganado por el 26% frente a Capriles, Maduro gana por menos del 1%. 2 millones de votantes del chavismo se trasladaron, salieron del Chávez, se votaron por la oposición, y la oposición aumentó en ese momento a 2,5 millones más de votantes. Entonces esa era una realidad política nueva en Venezuela, que de pronto el gobierno estuviera a punto de perder y además el electorado se pasara a la oposición tan masivamente. Viene el proceso ahora sí del gobierno de Maduro, y el gobierno de Maduro viene, digamos, con un montón de errores administrativos, con corrupción muy fuerte que hay interna en Venezuela, y realizan elecciones legislativas para elegir diputados. Maduro, pensando que él era como Chávez, iba a ganar la mayoría de diputados, y se sorprende hace 2 años de que el resultado electoral fue mayoritariamente en contra del gobierno. 112 o 113 diputados a favor de la oposición, 48 a favor del gobierno. Habían invertido totalmente la situación. Y se sorprendió que incluso en las regiones más pobres de Venezuela la gente había votado por la oposición, que era una cosa que les costaba mucho entender, porque ellos tenían programas sociales muy importantes en ese momento, donde de una u otra manera creían que esas poblaciones pobres iban a votar por ellos. Entonces, por una maniobra electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, apoyada por el gobierno o impulsada por el gobierno, porque el gobierno, digamos, en Venezuela controla directamente la Corte y el Tribunal Electoral, da órdenes y ahí se cumplen, ¿verdad? Y no exagero, estando yo en Venezuela, Chávez dijo, quiero a esa jueza presa. Un viernes lo dijo y el lunes la jueza estaba presa. Así no era cuento. Ahí la Corte opera así, ¿verdad? La acaban de soltar, duró como 8 años presa. Eso porque había soltado a unos dirigentes políticos que Chávez no quería que se soltara, y entonces metieron a la jueza a la cárcel. Ahí no hay independencia de los poderes. Esa es una situación real. Entonces, en estas circunstancias, Maduro se encuentra con una asamblea legislativa en contra y el gobierno, una situación parecida a la que hay en Costa Rica. Es que eso tenemos que entenderlo. En Costa Rica el gobierno Luis Guillermo Solís tiene 13 diputados de 57. Está peor que la situación del gobierno de Venezuela
en la Asamblea Nacional Venezolana. Pero aquí se acepta esa situación, el gobierno sabe actuar con esa situación, negocia con los partidos y van desarrollando su vida política, y el país en Costa Rica transcurre con normalidad. Así es. Bastante, y con estabilidad política. En Venezuela no han aceptado esa situación de derrota electoral. Tenían que hacer elecciones de gobernadores en noviembre, diciembre del año pasado, obligado por la Constitución y por una orden también de Maduro al Tribunal Electoral. Suspenden las elecciones y las trasladan para este año. No les han puesto fecha a las elecciones de gobernadores que debían haber sido hechas en finales del año pasado, porque también temían perderlas de igual manera. Este año hay elecciones de alcalde que temen perderlas. Se habían convocado, se habían recogido las firmas para hacer un referéndum revocatorio, que es la posibilidad de destituir al presidente por elección, por un referéndum, por una consulta popular, que está consolidada en la Constitución de Venezuela, que Chávez se sometió en una ocasión a eso y lo ganó. En otra pidió que hicieran el referéndum, no se convocó, pero él mismo lo pidió para validar su situación. Y en esta situación en que Maduro es sometido a un referéndum, se solicitan las firmas para revocar el nombramiento de Maduro. Maduro se opone a que se convoque el referéndum y ha obstaculizado por todos los mecanismos posibles para que no se convoque, y maniobrando de una manera tal para que si se convocara este año, 2017, ya el gobierno no pueda ser cambiado totalmente, porque si se convocaba el año pasado como debía ser, si el referéndum lo ganaba la oposición, el gobierno completo salía. Quedaba la posibilidad de llamar a nuevas elecciones. En las condiciones actuales, por el mecanismo legal, si se realiza el referéndum actualmente y pierde Maduro, entonces asume el vicepresidente de Venezuela para terminar el resto del periodo, con lo cual se mantendría en el poder. Esa fue la maniobra que se hizo, y es cuando nombran a Tarek El Aissami como vicepresidente, que ha sido muy cuestionado internacionalmente y nacionalmente. Entonces, esa es la situación que hay en Venezuela. El poder legislativo sigue teniendo autonomía, porque la mayoría parlamentaria opositora es un poder constitucional que Maduro se niega a aceptar. Entonces, decisión de aprobar el presupuesto se la quitaron al Parlamento por decisión de la Corte. Maduro es el que hace eso, y así le han ido quitando funciones, y en este momento la Corte Suprema de Justicia, manejada totalmente por el Poder Ejecutivo, anula prácticamente la Asamblea Legislativa venezolana, la declara nula por los desacatos de no atender algunas disposiciones legales que no tenían por qué atenderlas porque son potestad de la Asamblea Legislativa, y entonces ha creado una situación de inestabilidad política donde ha eliminado un poder del Estado, el poder legislativo, ha amenazado con meter a la cárcel a todos los diputados opositores, que es lo que sigue en adelante, y esto ha provocado ya una situación más crítica en el plano internacional, que ya venía cuestionándose la situación de Venezuela, porque no hay elecciones, porque no se respeta el proceso electoral, porque no hay una situación de respeto al espacio político nacional, etcétera, y en la OEA se ha venido discutiendo esto, y en el campo internacional. Lo que pasó ayer de intervenir de esa manera la Asamblea Legislativa ha provocado una reacción mundial. La Unión Europea ya condenó eso, 20 y pico de estados latinoamericanos han condenado eso. Perú rompió relaciones diplomáticas retirando su embajador prácticamente. Hay un movimiento en América Latina para retirar algunos embajadores. No están obligados todos los países a hacer eso, es un problema de política interna, de cómo sancionan o no lo que sucede en Venezuela. La Asamblea Legislativa de Costa Rica ayer se pronunció en contra de lo que está pasando en Venezuela. Lo importante aquí es entender que si se participa en procesos democráticos electorales, hay que aceptar las reglas de los procesos democráticos electorales. Si en ese resultado de participación de democracia electoral se pierde una Asamblea Legislativa, hay que aceptar eso y hay que aprender a jugar con eso. Don Vladimir, en 3 segundos, por favor, la posición del Frente Amplio. Me parece desastrosa, porque el Frente Amplio lo que está mandando son señales de que si ellos llegaran a gobernar, llegarían a gobernar igual que Maduro,
y respetando la Constitución y respetando los procesos electorales y respetando los procesos democráticos electorales si no son complacientes con ellos. Esa es la señal que están mandando, me parece muy equivocada. Movimientos de izquierda y partidos y gobiernos progresistas de América Latina están condenando la situación de Venezuela porque es condenable. Estamos frente a un proceso político electoral. Distinto hubiera sido, y yo estaría de acuerdo en eso, si Chávez hubiera ganado por una guerrilla y resultado de una guerrilla establece un modo de gobierno y se mantiene por la fuerza. Pero aquí estamos hablando de procesos electorales que deben respetarse. Muy bien, don Vladimir, muchísimas gracias. Creo que esto apenas inicia y realmente tenemos todos que estar con los ojos y los oídos bien abiertos para ver y entender, escuchar lo que se está gestando. Porque como digo, Costa Rica no está exento de un montón de cosas y creo que debemos de estar preparados para todo. Así es que pasen un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes aquí en Tribuna Política.